Líder Visa presenta. Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala y esto es Visitantes Nocturnos. Estamos en las 31 noches de Halloween, lo que significa que vamos a estar hablando sobre 31 monstruos famosos, ya sea de la literatura, del cine, del folclore, etc. Hoy toca el turno, según nuestra lista, a las momias. Y para adornar el tema de hoy, tenemos justamente una ilustración que nos envía ni más ni menos que Jess Flores. Jess Flores, supongo que Jess significa Jessica Flores. ¿Qué más puede ser Jess? Yesadin, Yesenia, Jess Flores. Es que nos envía esta bonita ilustración sobre una momia. Ahora, ya había yo hecho notar que, por ejemplo, en la ilustración, en el dibujo del programa pasado, tenía unos cuernos. Gerardito le había puesto unos cuernos a la ilustración, a pesar de que era un robot, ¿no? Y ahora me doy cuenta de que esto continúa. Esta momia, vaya, aunque no son cuernos, tiene dos cintas de tela, de lo que sea, que parten de su cabeza. Justamente son dos, parten de su cabeza y se contrabalancean una a la otra hacia arriba, hacia el aire. Entonces, tal vez no sean cuernos, pero dan como una sensación de cuernos, como si fuera una definición de cuernos, como si fueran tal vez un demonio. Podemos ver justamente en la parte trasera, en la parte del fondo, que se forman como unas alas. Entonces quizás esta es la momia de un demonio. Y esto me llama mucho la atención porque apenas llevamos 4 dibujos, 4 ilustraciones, y creo que todos tienen de alguna manera cuernitos, y esto pues me parece muy interesante. A la gente le gustan los demonios, a la gente le gustan los cuernos, a la gente le gusta pues esta sensación de lo que no es parte de nuestro mundo. Pero en fin, vamos a comenzar a hablar sobre las momias. Es algo muy sencillo. Una momia es un ser humano o un animal muerto cuyos tejidos blandos y órganos han sido preservados por exposición intencional o accidental a productos químicos. O puede ser frío extremo, humedad muy baja, falta de aire, etc. De modo que el cuerpo recuperado no se descomponga más si se mantiene en condiciones frescas y secas. Algunas autoridades restringen el uso del término a cuerpos embalsamados deliberadamente con productos químicos, pero el uso de la palabra para cubrir a todo tipo de cuerpo disecado accidentalmente se remonta por lo menos al año 1615 después de Cristo. Obviamente la momia más
común, la más representativa, la que tiene que llegar a nosotros en nuestras mentes pues de una manera más rápida, es probablemente la momia egipcia. La momificación egipcia consistía en lavar y perfumar por fuera el cadáver. Se extraían los órganos y se guardaban en unos vasos llamados vasos canopos. Se rellenaba el vientre con mirra. El cuerpo era sumergido en natrón por 70 días. Después se secaba bien y se rellenaba con mirra. El cadáver se envolvía con vendas impregnadas en resinas, entre las que se colocaban amuletos. Desde la baja época, muchas veces la resina era sustituida por betún, denominado mum, de donde deriva la palabra árabe mumilla, y de esta pues donde el calor y las condiciones secas del desierto los momificaban naturalmente. El proceso se da en las tumbas predinásticas de Nagada, ya que lo más habitual era que los cuerpos permanecieran enteros y enterrados en fosas sencillas, cavadas a poca profundidad. Gracias al contacto directo con la arena del desierto, a veces estos cuerpos se han conservado muy bien. Pocos ejemplos nos han llegado de este tipo de momia natural, aunque seguramente es porque con frecuencia los cuerpos debieron de ser desenterrados y destrozados por los animales del desierto. Y bueno, vamos entonces a hablar un poco más sobre el proceso de embalsamiento. Esta es una práctica tanatopráxica que utiliza generalmente sustancias químicas, en especial resinas o bálsamos, y cuyo objetivo es preservar la integridad de los cadáveres, evitando su putrefacción. Las referencias más antiguas de la práctica se remontan al antiguo Egipto. Sin embargo, se ha descrito que la preservación de los cadáveres también se acostumbraba entre las culturas sudamericanas, particularmente en el caso de la cultura Chinchorro, en el norte de Chile, la primera del mundo en momificar artificialmente a sus muertos. Y también se practicaba esto entre los incas en Perú, mediante diversos procesos y técnicas diferentes a las egipcias. Cuando lo que se trataba de preservar son animales, a este proceso se le llama taxidermia. En la actualidad se han sometido a un proceso de embalsamiento los cuerpos de personajes importantes de la historia, como Lenin, como Eva Perón, como Ho Chi Minh, como Mao Zedong y como Chin Mon Chi. En Egipto enterraban inicialmente a sus muertos en la caliente arena del desierto, en recipientes con hierbas que provocaban que los restos se disecaran rápidamente, previniéndolos así de la descomposición. Posteriormente eran sepultados. Más tarde comenzaron a construir mastabas de adobe e idear el complejo proceso de la momificación y los rituales asociados con el entierro que dieron origen a los ritos funerarios.
La práctica se originó debido a la creencia en la inmortalidad del espíritu humano, ya que según la mitología egipcia se da lugar al desarrollo del embalsamamiento y la momificación para poder preservar la identidad del individuo en el más allá. De acuerdo con sus costumbres, también creía que era para pasar con éxito el juicio de Osiris. El cuerpo debía conservarse intacto. Descubren que el cuerpo simplemente enterrado no tarda en estropearse y buscan una razón. Con el tiempo dan con la solución. El cuerpo tiene mucha agua, lo que hace que se descomponga con facilidad. Entonces aprendieron a extraer del cuerpo los órganos, la sangre y todo aquello que facilitase su descomposición. Al final los enterraban en la arena del desierto y después de un tiempo empezaron a hacer tratados los cuerpos con naitrón. Naitrón es un mineral de la clase 05, según la clasificación de Strunz. Esto era mucho más costoso e hizo que hubiera dos tipos de enterramientos: los de aquellos que tenían pocos bienes y los de aquellos que tenían mucho o lo suficiente como para permitirse un mineral tan raro como el natrón. Uno de los peores castigos era tirar el cuerpo al agua o arrojarlo al fuego, haciendo imposible la inmortalidad de esa persona. Además, deberían comportarse en vida, lo cual se comprobaba con una balanza en la que se colocaban el corazón y la pluma de la justicia. Si el corazón pesaba lo mismo o menos, es que se trataba de una persona pura y se le otorgaba la inmortalidad. Si no era una persona pura, su corazón era comido por Amit, la que destruye a los malvados, quien es representada normalmente sentada y es el nombre egipcio del normalmente denominado devorador. Estaba compuesto por una parte leona, una parte hipopótamo y otra parte cocodrilo, es decir, justamente pues los tres animales más peligrosos que conocían los egipcios en su momento. El embalsamamiento egipcio alcanzó su máximo desarrollo alrededor de la cuarta dinastía. Casi todas las vísceras eran retiradas, excepto los riñones y el corazón. La cavidad corporal se trataba con una disolución de naitrón. Después, el cuerpo se recubría completamente con naitrón pulverizado. Después de extraer el cuerpo del naitrón, el cuerpo era recubierto tanto por dentro como por fuera con una resina para preservarlo. Esta se envolvía con vendajes de lino, engarzando escarabeos, amuletos y otros talismanes religiosos. En el caso de la realeza, eran colocados dentro de una serie de ataúdes jerarquizados, siendo el exterior un sarcófago de piedra. Normalmente, los intestinos, pulmones, hígado y estómago eran preservados por separado, almacenados en unos vasos canopus, quedando protegidos así por los 4 hijos de Horus. 2 papiros describen el ritual del embalsamiento, aunque la forma incompleta es conocido como papiro 3 de Bulaq. Es el más extenso,
se halla en el Museo Egipcio del Cairo y el papiro número 5, el 158, se encuentra en el Museo del Louvre. Así que el embalsamiento egipcio según Heródoto, quien ustedes saben fue un historiador griego del siglo V a.C., en su Historia, libro 2, Eulerpe, expone el modo del embalsamamiento egipcio. Dice, ahí tienen oficiales especialmente destinados a ejercer el arte de embalsamar, los cuales apenas es llevado a su casa algún cadáver, presentan desde luego a los conductores unas figuras de madera, modelos de su arte, las cuales con sus colores remedian al vivo un cadáver embalsamado. La más primorosa de estas figuras, dicen ellos mismos, es la de un sujeto cuyo nombre no me atrevo ni juzgo lícito publicar. Enseñan después otra figura inferior en mérito y menos costosa, y por fin una tercera más barata y ordinaria, preguntando de qué modo y conforme a qué modelo desean se les adobe el muerto, y después de entrar en ajustes y cerrado el contrato, se retiran los conductores. Entonces, quedando a solas los artesanos con su oficina, ejecutan en esta forma el adobo de primera clase. Empiezan metiendo por las narices del difunto unos hierros encorvados, y después de sacarle con ellos los sesos, introducen ahí sus drogas e ingredientes. Abiertos después los íjares con piedras de Etiopía aguda y cortante, sacan con ellos los intestinos, y purgado el vientre lo lavan con vino de palma, después con aromas molidos, llenándolo luego de finísima mirra, de casia y de variedad de aromas, de los cuales exceptúan la palma, y después con aromas molidos, llenándolo luego de finísima mirra y de casia, de los cuales se exceptúan el incienso y cocen últimamente la apertura. Después de estos preparativos, adoban secretamente el cadáver con nitro durante 70 días, único plazo que se concede para guardarle oculto. Luego se le faja bien lavado con ciertas vendas cortadas de una pieza de finísimo lino, untándole al mismo tiempo con aquella goma de que se sirven comúnmente los egipcios en vez de cola. Vuelven entonces los parientes por el muerto, toman su momia y la encierran en un nicho o caja de madera, cuya parte exterior tiene la forma y apariencia de un cuerpo humano, y así guardada la depositan en un aposentillo, colocándola en pie y animando a la pared. He aquí el modo más exquisito de embalsamar a los muertos. Bueno, vamos a ver un poco nuestras redes sociales. Vamos a ver que Cari Santiago nos está dando las buenas noches. Buenas noches, Cari, espero que te encuentres bien. Ya no nos pudiste dar tu programa del día de hoy, pero espero que podamos escucharlo en algún otro momento. Miguel Ángel Velázquez Morales también viene a darnos las buenas noches. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y Cari Santiago dice, nadie sabrá los misterios que guardan las momias de Egipto.
Pues tal vez los misterios que guardan no, pero los procesos para mantenerlos todos bonitos y coleando, pues sí, esos procesos parece que sí llegaron a la historia, que sí se pusieron por lo menos en uno que otro pergamino y pues se sabe, ¿no? Se conoce por lo menos parte del proceso. Es muy interesante esto de que se elaboren ¿cómo se llaman? Las resinas y que se vaya, que se empapen las vendas, el lino con estas resinas y se coloquen encima del difunto, porque pues vaya, la resina yo creo que es uno de estos productos naturales y ya después artificiales que han estado acompañando a toda la humanidad desde su origen. Hay resinas que son pues bastante frescas, bastante se puede decir que se mueven, que no contradicen a un cuerpo humano, podrían mantenerse en el cuerpo y permitirles su movilidad, mientras que hay otras resinas que se solidifican, que se convierten en algo mucho más fuerte, se convierten en ámbares y cosas así mucho más delicados que después se rompen. Es por eso muy interesante el proceso que se tiene de momificación, ya que pues necesitas utilizar la resina correcta, el proceso correcto, vaciar los intestinos, porque saben, al menos ya se sabía desde entonces, que los músculos se preservan, o por lo menos los músculos ya sin tanta agua son capaces de mantenerse por un buen tiempo. Es también de esto a lo que se derivan algunas artes culinarias actuales, en donde dejan marinar carnes por varios meses en diferentes formas, ya sea en refrigerantes o con algún tipo de vacío, es decir, empaque al vacío, que permita justamente que no entre el oxígeno. El oxígeno es aquello que nos hace deteriorar. El oxígeno es lo que hace, lo que produce el proceso de envejecimiento. Y desde entonces lo sabían, entonces por eso enterraban el cuerpo en 3 sarcófagos, con la intención de mantener el oxígeno pues fuera del cuerpo y que éste se mantuviera lo mayormente posible libre de este aire. Dice Miriam Taylor: hola. Hola Miriam, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te la has pasado? Pues hoy estamos hablando de momias, Miriam. Momias. ¿Qué sabes tú acerca de las momias? ¿Has escuchado sobre historias de momias? Pues bueno, no vamos a continuar con el embalsamamiento, solamente vamos a ver que una evolución de las creencias. Los faraones de las primeras dinastías fueron considerados inmortales y ellos eran los únicos seres que podrían seguir viviendo en el más allá. Pero posteriormente los nobles y los altos jerarcas se consideraron merecedores
de disfrutar también de la vida eterna, adoptando rituales similares de momificación y enterramiento, extendiéndose esta facultad a la mayoría de la población con el paso de los siglos. Total que al evolucionar los sistemas de creencias religiosas, prácticamente ya todo el mundo era inmortal y entonces ya todo el mundo podía tratar de embalsamarse, ¿no? Para que en la próxima vida pudieran tener un cuerpecito. En la Biblia se menciona que tanto el patriarca Jacob como su hijo el visir José fueron embalsamados tras sus respectivos fallecimientos, aunque los hebreos no llevaban a cabo dicha práctica funeraria. Polínctor es el nombre que recibía en la antigua Roma el esclavo del Libitarius al servicio de las pompas fúnebres, que tenía por responsabilidad de lavar y embalsamar los cadáveres, preparándolos antes de ser enterrados o incinerados. Otros seres que también eran embalsamados fueron criaturas que se consideraban encarnaciones vivientes de los dioses o sus manifestaciones. Por ejemplo, se han encontrado en estado momificado a toros, ibis, cocodrilos, gatos, babuinos, serpientes, percas del Nilo, etc. Estos disponían en algunas poblaciones de necrópolis o complejos funerarios específicos, como el Seracueum de Sácara. Y bueno, ¿qué hay de la actualidad? En la actualidad se sigue practicando el embalsamiento y se utilizan obviamente pues herramientas mucho más modernas, como la bomba electroinyectora. Se sabe que está en un buen funcionamiento cuando están conectadas todas las partes de manera que no existe alguna fuga. Es una bomba de inyección en línea a la cual pueden estar unidos de forma individual o conjunta un bombín de alimentación y un variador de avance. La identificación del conjunto de bomba es posible por un número, ya que se utilizan combinaciones alfanuméricas del 0 al 10 aproximadamente. Se gradúa con una perilla para verificar que ésta gire y que sea graduable. Frecuentemente debe verificarse el buen drenaje. Se calibra de 4 a 6 libras a presión dependiendo del cuerpo. También se tiene la bomba electroaspiradora. Esta herramienta se puede utilizar con pulsaciones o con flujo continuo. Está hecha de acero inoxidable y tiene normalmente de 35,6 centímetros de alto a 43,20 de ancho. Cuenta con un motor y una bomba, lo que la convierte en automática, por lo que la persona que la utiliza solo debe ocuparse de dejar salir agua por la llave y encenderla cada vez que requiera utilizarla. El funcionamiento de esta herramienta es un secreto dentro de la profesión, ya que a pesar de saber la función del artefacto, no se conoce todo el proceso mecánico que lleva a cabo dentro de la bomba. Pues solamente es bombear, ¿no? Hay una bomba hidroaspiradora. Esta herramienta está equipada con un freno de vacío automático, el cual ayuda a prevenir posibles contaminaciones. Su succión es directamente proporcional a la presión del agua y trabaja en conjunto con la bomba hidroaspiradora. Al igual que esta, la persona que utiliza este artefacto, al ser automático, únicamente debe observarlo con el fin de verificar que esté funcionando adecuadamente.
La bomba hidroaspiradora es considerada de igual manera una caja negra por las mismas razones que ya se mencionaron con anterioridad. Hay un inyector de cavidades. Se utiliza para la aplicación de preservativos viscerales. Dicha herramienta consiste en un troquer conectado a una manguera con rosca. El líquido debe depositarse en la rosca y finalmente se inyecta con este vacío. En fin, hay diferentes herramientas que se utilizan para el embalsamamiento, pues ya moderno, para poder mantener algún cuerpo por la razón que sea, si se requiere mantener a un cuerpo más o menos de forma que se vea pues aún presentable, pues utilizan todo ese tipo de aparatos que tienen jeringas, soportes, cauterizadores, aspiradoras, inyectores, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, uno puede imaginarse cómo funcionan o cómo se utilizan, pero pues supongo que justamente por la naturaleza pues rara que siempre tiene la ética humana, es por lo que se mantiene mucho del secretismo sobre el embalsamiento en la actualidad. No te permiten saber exactamente sobre qué tipo de resinas o qué tipo de compuestos, nada de eso, ¿no? Porque siempre se debe guardar como que el respeto hacia el cuerpo y hacia la actividad, porque ahora también se le considera o se le puede llegar a considerar a esta como una actividad inclusive artesanal. Vamos a ver los mensajes. Chun, chun, chun. Dice Miriam, hola, esto ya lo había leído. Dice Miriam, aquí viendo las momias. Y dice, pues historias como tal, no conoce, solamente lo que hay históricamente. Y luego dice, está bien turbio el embalsamamiento. Jaja, les pican con un tubo. Pues así es, Miriam. Ah, mira, dice ella, te voy a pasar un documental de un embalsamador de Colombia de hace años, de un barrio pobre. Está interesante, pero sí está explícito. Ah, no, tampoco queremos ver expliciteces, solamente nos estamos dando como una idea de cómo es el proceso. No necesitamos conocerlo completamente, solamente necesitamos saber un poco de su parafernalia, de lo que hay alrededor del proceso, porque solamente estamos hablando en estos momentos pues del monstruo, de la momia, de cómo es creado, de cómo se puede realizar, ¿no? Este tipo de momias. Dice Miriam, se llama Orozco el embalsamador, pero creo ya lo borraron de YouTube. Pues si era muy gráfico, quizás sí, puede que se encuentre en otra de estos rincones de videos. Y bueno, pues obviamente las momias forman parte de nuestra cultura popular. También hay momias en Guanajuato, en el estado de México. Dice Miriam, en sí cuenta como al ser un barrio pobre brindaba sus servicios económicamente o gratis para ayudar a las familias. Pues eso está muy bien.
También algunos otros servicios que se utilizan, por ejemplo, en Japón. En Japón se utiliza mucho el servicio del maquillaje a los muertos. Se toma a la persona, el cadáver que ya ha sido fallecido, y obviamente se le se pasa por un proceso similar al embalsamiento, pero no completamente, porque vaya, solamente necesitan que el cuerpo permanezca por un par de días, una semana a lo mucho, ¿no? Solamente mantienen el cuerpo fresco por un tiempo. Normalmente se utiliza algún refrigerador, y lo que se hace es justamente maquillar al cadáver, que se vea bonito, que se vea fresco, que se vea todavía con un poquito de vida, solamente que los familiares puedan verlo dentro de su ataúd de madera, y ya eso es todo lo que se necesita. Y bueno, todo esto es interesante porque nos remonta justamente al concepto de la muerte, a cómo el ser humano le tiene un miedo pavoroso a la muerte, pero no solamente a la muerte en sí, sino a ver la muerte en otros, ver la muerte en otro ser que en algún momento conocieron vivo, ver la muerte como justamente platicamos en una persona, en un familiar, a quien necesitan para poder descansar, para poder dejarlo ir. Necesitan verlo prácticamente tal cual como estaba en vida, o necesitan despedirse de él tal cual como estaba en vida, ya sea que al final el cadáver sea enterrado o sea incinerado. Al menos por lo pronto, para los rituales, pues necesitan por lo menos unos minutos verlo como se veía en vida. Ahora se ha convertido en algo muy dado, muy hecho en varias regiones del mundo, en varios países, pues lo del el incineramiento. ¿Por qué? Pues porque nos estamos quedando sin territorio, sin tierra, sin lugares en donde enterrar a nuestros muertos. Entonces es mucho más sencillo crear un monumento, construir pues básicamente una repisa en donde colocar ceniza. Es mucho más sencillo y ocupa mucho menos espacio para más personas que tener pues todo un panteón dedicado a sus cuerpos. Y bueno, no se diga de los egipcios, ¿no? Que utilizaban pirámides y pirámides y pirámides. Bueno, dice Miriam Taylor, ya me exhibí que ando viendo estas cosas. Ajá, ya vimos con qué se divierte Miriam. Y dice también, hay un chico en YouTube que se dedica a eso y explica cómo es el proceso. Hace explicaciones con muñequitos de plastilina. Pues suena interesante el proceso. Dice Cari pide el Zelda. Y bueno, espero yo que Miriam nos deje por aquí el Zelda, o nos deje por lo menos algunas indicaciones de palabras claves para poder buscarlo.
Dice Miriam, yo estoy a favor de que, por ejemplo, los restos en ceniza los usen para sembrar arbolitos. Meten los restos en una urna biodegradable, los entierran y siembran arbolitos. Fíjate que yo estoy contigo, Miriam. Yo también siento que el proceso vaya, de quemar los cuerpos, convertirlos en ceniza, es mucho más ecológico, es mucho menos complicado, tanto para los difuntos mismos como para sus familiares. Debe ser mucho más sencillo y más económico el encenizado. Y sí, si las cenizas tienen algún propósito naturalista, pues es algo más barato, es algo más bonito regresar a la tierra, así como si tu cuerpo fuera enterrado, pero con cenicita hasta regresas más rápido, porque puedes ser alimento para alguna plantita, para algún inclusive para algún alimento, para algunas verduras, para algunos, no sé, lo que sean, patatas, zanahorias, etcétera. Suena muy interesante que te arrojen en un campo de maíz y para la siguiente cosecha, ¿no? Haya maicitos que se hayan alimentado de ti. Eso está muy bonito, es como regresarle a la tierra, pues tú mismo, tu esencia, parte de ti, lo que tú fuiste, y que no se pierda por completo tu cuerpo, sino que ayude al crecimiento de otros, de otras plantas, de otros organismos. Es algo muy bonito y muy interesante, porque yo soy de esa idea de que las plantas también tienen vida. Si dicen que los seres humanos tienen alma, ¿por qué no pueden tener alma también los animales? ¿Por qué no pueden tener alma las plantas? ¿Por qué no pueden tener alma las rocas? ¿Por qué no puede tener un alma todo el planeta? Todo el planeta que nos rodea, ¿por qué no puede tener su propia alma e ir por la vida, ¿no? Con su alma, diciéndole a otros planetas, hey bro, how are you bro? Dice, ahorita vuelvo, voy a buscar el canal del chico. Muchas gracias, Miriam. Dice, @SF Santa Lucía. Así se llama el perfil. Está en TikTok. El chico lo explica con mucho respeto y sin morbo. Muchas gracias, Miriam, por tu aportación. Y bueno, para Cari, que justamente estaba pidiendo el Zelda, ahí le tienen la aportación del día de hoy. Pues me parece muy interesante tanto el proceso mismo de la momificación como que la momificación pues tenga cabida dentro del folclore del mundo. Obviamente, si los seres humanos creamos un proceso para mantener el cuerpo en vida después de la muerte, pues obviamente si este cuerpo regresa a la vida, pues obviamente se tiene que convertir en algo que nos fascine, que nos llene nuestro sentido del folclore, nuestra cultura popular. Y por eso es que tengamos tantas y tantas instancias pues de momias en la cultura popular, en los monstruos de Hollywood, y pues que se creen otras variantes como los zombies o los vampiros, porque ¿qué son los zombies sino momias
¿no? ¿Qué son los vampiros sino zombies? O momias también. Tal vez las momias, los zombies son momias sin el proceso de momificación. Los vampiros son zombies que no se echan a perder como los zombies, pero prácticamente es el mismo tipo de monstruo, que es la reencarnación, el regresar a la vida con nuestro cuerpo, de alguna forma modificado, de alguna forma no el mismo, pero aún así regresado a la vida. Y entonces los vampiros tienen que mantenerse vivos, disfrutando de la sangre de los vivos, porque para muchas creencias la sangre justamente es el líquido de la vida. O los zombies tienen que comerse los cerebros, porque los zombies pertenecen a la modernidad. Los zombies son monstruos modernos, en donde ya se sabe que no es el corazón, sino que es el cerebro el que prácticamente controla la vida. Es el cerebro el que controla nuestros sentimientos, nuestras emociones. En el cerebro se encuentran nuestras memorias, y ahí se encuentran también pues los activos, se podría decir códigos que utiliza el cuerpo humano y los cuerpos animales para mantener en movimiento pues el cuerpo. Entonces es natural que los zombies busquen los cerebros humanos. Ahora, ¿qué buscan las momias? No lo sé. Probablemente solamente agua, porque las han sido desprovistas de todo cuerpo acuífero, justamente para poder mantenerse con su vida. Y bueno, Miriam ya nos ha puesto el TikTok de SF Santa Lucía. Dice Miriam, si reviven las momias, ¿son zombies? Puede ser. Si les pones un trajecito bonito, pueden ser zombies. Dice Marciano Dovalina, las únicas momias reales en este planeta son las de Nazca. Ahí tengo que estar en completo desacuerdo con el compañero Marciano. Obviamente quiere hacer él un llamamiento a su amigo Maussan y hacia las noticias que se han dado pues en días, en meses anteriores. Pero obviamente no. Las únicas momias reales no son las de Nazca. Hay momias en muchos lugares del mundo, y por supuesto las momias más famosas del mundo son las momias egipcias. Nazca no es la única nación del mundo en donde hay momias, y no, las momias de Nazca o las momias de Perú ni siquiera son las momias más famosas del planeta. Dice Miriam, Grogu Calabaza, tome sus dulces. Muchas gracias por darle dulces a Goyito, quien se encuentra en modo Halloween, modo Sanheim, esperando justamente al espíritu del Halloween. Dice Mariano Duvalina, las momias buscaban conquistar el mundo, pero llegó el santo. Pues tampoco, compañero. Yo creo que lo que buscan las momias no es la conquista del mundo, sino lo que les fue prometido de este mundo, que era una nueva vida.
al menos en las películas que se tienen o en el tipo de normalmente cultura popular que rodea a las momias, no se tiene un fin claro o específico de qué es lo que busca la momia, sino que simple y sencillamente sigue por lo regular las actividades que seguía mientras estaba con vida. Si nos referimos a la momia de Universal, Anck-su-namun pues busca a su amada y eso es todo lo que quiere. Usted dirá, quiere conquistar el mundo, pero para muchos el mundo es algo muy pequeño. El mundo es el amor a otra persona quizás. Para Anck-su-namun el mundo es su princesa. Y déjeme le digo cómo se llamaba esa princesa. Vámonos a la película de la momia. La momia de 1999, que ya es el remake. Brendan Fraser, Richard Weisz, muy bien. Elenco. Imhotep, ¿no? Ok. La momia se llamaba Imhotep y su querida es Anck-su-namun, ¿no? Entonces así estamos, no se trata de que las momias busquen conquistar al mundo, ¿no? Imhotep buscaba a Anck-su-namun. Para Imhotep el mundo era Anck-su-namun. Vamos a ver a Miriam, que dice: las únicas momias son las que controlan la normal. Ya jubílense. Ese es otro tipo de momia, que es prácticamente una momia ancestral, mantenida por puros espíritus del mal, por puros antiguos espíritus del mal. Dice Cari Santiago, es Imhotep quien busca a Anck-su-namun. Exactamente. Gracias, Cari, por justamente ayudarme a corregir la historia de la momia. Dice Marciano Dovalina, ya fuera de broma, los que buscaban en Egipto al momificar los cuerpos de los faraones y los nobles para que permanecieran intactos a través del tiempo y no se descompusieran, algo que nunca pudieron conseguir al 100%. Muchas gracias por su aportación, querido compañero Marciano Dovalina. Esto es algo de lo que hablamos ya hace como media hora. Gracias por volverlo a repetir. Y dice Imhotep, viejo sabroso, decía Miriam, estaba bien cuidado ya cuando se reconstruye. Dice Cari, ahí se va con el guardián del desierto. Los guardianes del desierto, ¿no? Que tenían aquí sus marquitas en los cachetes y que también eran como que de buen ver, según dice Cari. Y dice, vayan al coffee con Marciano. Vamos todos a tomar el cafecito con Marciano Dovalina, el buen señor Marcianito Dovalina. Pues bueno, entonces este es el tema del día de hoy, este es el tema que les traigo el día de hoy. Nuestro monstruo del día de hoy fue la momia. Les recomiendo mucho pues que busquen películas de momias, aunque yo creo que ya para la mayoría de los chavitos ya no está como que tan de moda la momia. Ya los chavitos conocen al zombie,
ya los chavitos conocen al vampiro, ¿no? Y ya ni siquiera al vampiro bien, como que conocen al vampiro después de Crepúsculo. Entonces está medio gacha la historia, pero bueno, los invito a que busquen a este señor que se llama Bram Stoker, que busquen su obra cumbre para mí, que es Drácula, que busquen un poco justamente sobre estas historias de vampiros, que busquen historias sobre reanimados y por qué no, si les gustan los zombies, busquen cine de zombies. Busquen, por ejemplo, lo que ha realizado el señor George Romero y ya en lo más bajo que podríamos nosotros tener en la cadena de la cultura popular, las películas de, de este cuate que hizo la Liga de la Justicia. Ay, ¿cómo se llama el que hizo la Liga de la Justicia? Hasta se me olvida. Zack Snyder. Busquen las películas de zombies de Zack Snyder que se encuentran en Netflix. ¿Por qué no? Búsquenla. Es entretenimiento, son historias interesantes. Todo tiene que ser considerado pues como parte de la cultura popular. Todo es considerado como parte del mismo canon de la momia. Entonces nos pregunta Miriam Taylor, ¿por qué es considerado monstruo la momia? Es considerado como un monstruo aquello que está fuera de lo normal, aquello que es paranormal. Un monstruo, por ejemplo, es un ser humano que fue traído de vuelta a la vida. Por eso las momias pueden ser considerados como monstruos dentro de su contexto de la cultura popular, porque obviamente existen las momias reales, existen las momias justamente que hemos visto en museos y en tantas otras exposiciones, pero la momia en sí, o precisamente la momia de la que nos queremos hacer énfasis, pues es de la momia de la ficción, de la momia que encontramos en la televisión, en los monstruos de la Universal Pictures y todo esto. Dice Miriam, vampiros brillosos por el sol. Pues sí, es lo que ahora conoce la gente como vampirismo. Estos que en lugar de desaparecer por el sol, brillan con él. Y pues está bien, digo, yo no les voy a decir que no lean, nunca les voy a decir que no lean. Si quieren conocer la obra de Stephen Meyer, está muy bien. Léanla, gócenla, ténganla dentro de sus corazones. Está perfecto. Pero también denle una leidita a Bram Stoker. También denle una leidita a Stephanie Meyer. ¿Por qué no? Entrevista con el vampiro cuando yo era chavo era lo de la onda. Todo el mundo, todas las chavitas estaban metidas con Brad Pitt, con el Lestat de Tom Cruise. Entonces, pues prácticamente cada generación tiene a sus monstruos guapos. Entonces, yo solamente les digo, lean mucho. Dice, pasa el de Drácula PDF. Bueno, en un momento, al ratito se los paso. Dice, entrevista con el vampiro es arte. Pues más o menos, sí, Cari. Hay muchas personas, pues, que les gusta entrevista con el vampiro. Dice Miriam, soy pobre para comprarlo. Está muy bien. Entonces, al rato les paso el PDF de Drácula para que lo lean. Pues bueno,
Antes de despedirme, obviamente les tengo que platicar que el día de mañana vamos a hablar de otro monstruo. El monstruo que toca el día de mañana es el fantasma. Así, a secas. Punto. Fantasmas. Mañana vamos a hablar de fantasmas. Y pues espero que les vaya a gustar el programa de mañana. Espero que les haya gustado o por lo menos les haya entretenido un poco el programa de hoy de 31 noches de Halloween dedicados a las momias. Por lo pronto, pues bueno, yo ya me voy despidiendo. Yo fui Eric Contreras Ayala. Esto fue Visitantes Nocturnos con nuestro programa de 31 noches de Halloween, parte de roboto.mx. Me voy, no sin antes decirle que todo esto es Halloween.